Vamos a comenzar ahora con el teórico del examen físico del abdomen. En la clase pasada, entonces, vimos lo que era todo el estudio de los síntomas y signos de la patología que asienta en la cavidad abdominal, con el objetivo de poder hacer una anamnesis apropiada y poder formular, al terminar la anamnesis, una hipótesis inicial que nos conduzca a elegir qué maniobras vamos a realizar en el examen físico. Para cuando hayamos interrogado a un paciente que nos orienta hacia realizar el examen físico de abdomen, vamos a tener que haber realizado, cuando empezamos el examen físico, la determinación del estado de conciencia, los signos vitales, siempre para todos los pacientes, la parte del examen general que incluye la perfusión distal, o sea que eso sería parte de piel y faneras. El aparato digestivo comienza en la boca, así que en cabeza y cuello habremos analizado y revisado cómo se encuentra el istmo de las fauces, la mucosa oral, las piezas dentarias, y finalmente, en este caso, pasaríamos al examen del abdomen. Por supuesto que lo cardiovascular y lo respiratorio también es necesario evaluar. Comenzamos entonces. Disculpen, voy a admitir a alguien. Nuevamente, es necesario que tengamos un repaso de conocimientos previos de materias anteriores. En este caso, además de fisiología, pero pasa a ser más relevante repasar anatomía del abdomen. Para que podamos recordar, entonces, la multiplicidad de vísceras que se encuentran en esta cavidad, y que incluyen no solo las del aparato digestivo, sino también el sistema vascular y genitourinario y el sistema retículo endotelial. Lo habíamos visto en la clase pasada, pero lo repasamos ahora, la necesidad de la segmentación del abdomen con fines prácticos, didácticos y también para poder registrar adecuadamente la historia clínica los hallazgos que vamos a encontrar en el examen físico. Las dos líneas verticales, que son las hemiclaviculares, y las dos líneas horizontales, que son las que pasan por debajo del reborde costal y por la cresta ilíaca, y de este modo se determinaban los 9 segmentos, el epigastrio y ambos hipocondrios en la posición superior, el mesogastrio, región umbilical y ambos flancos, y las fosas ilíacas y el hipogastrio en la región inferior. Otro modo de segmentar el abdomen, que es muy útil también, es en cuadrantes. Cuadrantes superiores y cuadrantes inferiores, derecho e izquierdo respectivamente. Es necesario que recordemos qué vísceras se encuentran en cada uno de estos segmentos. Me parece importante mencionar en este momento cuáles son. Entonces, en el hipocondrio derecho se encuentra el lóbulo derecho del hígado, el riñón derecho, la glándula suprarrenal derecha y el ángulo hepático del colon. En el epigastrio, que es probablemente la región donde más sintomatología mejor dicho, más diagnósticos diferenciales vamos a tener que hacer en caso de que un paciente presente sintomatología, se encuentra también el hígado, parte del lóbulo izquierdo del hígado, la curvatura menor del estómago, el píloro, la cabeza del páncreas, por ende la primera porción del duodeno, y el tronco celíaco y los grandes vasos, por ahí está pasando aorta y también la vena cava. En el hipocondrio izquierdo, entonces, el vaso, el ángulo esplénico del colon, el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda. En el mesogastrio, además de las asas intestinales delgadas, también se proyecta el colon transverso, lo mismo que puede estar localizado en el decúbito, en el epigastrio, y es en el mesogastrio donde se da la bifurcación de la aorta. En el flanco derecho, colon ascendente, flanco izquierdo, colon descendente, y en la fosa ilíaca izquierda se ubica, en el caso de la mujer, los anexos, el sigma,
Y en el caso, la fosa ilíaca derecha, lo mismo, en el caso de la mujer los anexos, el ciego y el apéndice. Y en el hipogastrio son asas intestinales delgadas, y siempre que no existan crecimientos de los órganos pelvianos, como en el caso de la mujer sería el útero, por leiomiomatosis o por un embarazo, una gestación, no se proyectan en la cara anterior del abdomen, salvo que tengan este aumento de volumen, cosa que también puede ocurrir con la vejiga, por ejemplo, en el caso de una obstrucción urinaria, o en el caso de enfermedad quística de anexos en mujeres, puede haber crecimientos que proyecten hacia tanto fosa ilíaca como el hipogastrio. Si no, en general, en el hipogastrio se ubican solamente asas intestinales delgadas de forma normal. Y me faltó mencionar que la vesícula biliar se encuentra en la unión del hipocondrio derecho y el epigastrio. Bueno, la semiotecnia del examen físico del abdomen incluye las 4 maniobras fundamentales de semiología, solo que en este caso se va a dar una modificación del abordaje, digamos. Comenzamos con la inspección, posteriormente debe realizarse la ocultación. Antes de haber realizado la palpación debemos ocultar, porque si no nosotros podemos generar estímulos que generen respuestas sonoras, como son peristaltismo, por ejemplo, provocado por nuestra palpación, y perderíamos en ese caso la oportunidad de diagnosticar un silencio abdominal, por ejemplo. Por eso primero se oculta, luego se percute y luego se palpa. O se palpa y luego se percute. Eso sí es indistinto, pero sí la ocultación, sí o sí hay que hacerla antes de palpar el abdomen. Comenzamos con la inspección entonces del abdomen, que tiene una forma normal. Hay ciertos reparos que es importante tener en cuenta. En principio esa forma de S itálica, visto de forma lateral, digamos, con una depresión epigástrica, una pequeña protrusión periumbilical y una nueva depresión en el hipogastrio, y en esta foto se puede ver con más precisión. Esto me hablaría, la presencia de esa depresión hipogástrica es importante, porque estaría incluso presente en aquellos pacientes que pueden tener aumento del panículo adiposo, y descartaría, no es algo que tenga alta sensibilidad y especificidad, pero nos haría pensar en que probablemente no tiene crecimientos viscerales significativos, por ejemplo, hepáticos. La presencia de hepatomegalia suele borrar esa depresión epigástrica. Lo mismo que la depresión hipogástrica, que nuevamente, en caso de no estar presente, nos haría pensar en crecimientos viscerales o la presencia de tumoraciones que se proyectan hacia el hipogastrio, como podrían ser vejiga y anexos, o útero, por ejemplo. Cuando encontramos formas anormales, vamos a describirlas, y esas formas anormales pueden ser en cuanto al volumen, en cuanto a la magnitud del tejido celular subcutáneo, del panículo adiposo que tiene el paciente, por lo cual podrá tener un abdomen que podrá ser simétrico, pero aumentado de volumen, y en ese caso nosotros después utilizaremos algunas maniobras que nos van a hacer diferenciar si se trata de un aumento a expensas del panículo adiposo, o si es un aumento por aumento del contenido intraabdominal, tanto de gas o ocasionado por distensión de asas, por ejemplo, o la presencia de líquido, ascitis o tumoraciones o visceromegalia. Entonces, puede estar globalmente aumentado o puede también estar excavado, ¿sí? Podría estar disminuido en el caso de un paciente que se encuentre catéctico, por ejemplo. Y en caso de encontrar asimetrías, vamos a describirlo. El paciente puede tener tumoraciones a la inspección que van a requerir la realización de maniobras, que ya vamos a ver a continuación, para poder precisar dónde se localizan esas tumoraciones, qué contenido tienen, y vamos a realizar algunas maniobras específicas, y de ese modo se va a modificar el comportamiento de esta tumoración, y en función de eso podremos concluir de qué se trata. Pero las vamos a describir simplemente. En este caso, presenta una tumoración umbilical. En este caso, la presenta en el área supraumbilical, y además de estar ubicada en el epigastrio, tiene relación directa con una cicatriz. Claramente cuando hay tumoraciones que luego
podemos corroborar mediante el examen físico que se trata de contenido abdominal, vamos a estar ante, en ese caso, relacionado con una cicatriz, vamos a estar ante el diagnóstico de una eventración. En este caso es una hernia, producto de una debilidad natural de la pared y la aparición a través de esa debilidad de contenido intraabdominal que provoca esta tumoración, que es una hernia. Lo mismo que en este caso, que es una hernia, en la zona de debilidad es la arcada crural, y esta es también, en relación a esa cicatriz, una eventración. Aquí tenemos la presencia de una tumoración, y en este caso el paciente tiene globalmente aumentado de volumen el abdomen, y también se acompaña de una tumoración que vendría a ser una hernia umbilical. Aquí podemos ver que se pierde esa forma normal que habíamos descrito, sí presenta la depresión epigástrica, pero no presenta la depresión hipogástrica que debía tener este paciente. Tiene, en cambio, una tumoración en la región hipogástrica. En este caso es un hombre, una mujer, aquí abajo. Podría tratarse, en el caso de una mujer, de vejiga o de útero o de anexos. En el caso del hombre, lo más probable es que se trate de una lesión o una retención aguda de orina con distensión vesical. Posteriormente a inspeccionar el abdomen y describir su forma y describir las cicatrices que presenta el paciente, que ese es un dato fundamental, seguramente nosotros en el interrogatorio habremos hecho en la anamnesis los antecedentes personales, quirúrgicos en este caso, y conoceremos ya que el paciente ha sido sometido a alguna cirugía, y cuando lo examinamos vemos el trazo seguramente que ha dejado la cicatriz, y podemos describir la localización, y vamos a hacer ese abordaje para ver si hay algún defecto de la pared producto de esa lesión que tuvo previamente, y puede o no haber eventración. Posterior a eso, entonces, comenzamos con la auscultación. Apoyamos el estetoscopio en la cara anterior del abdomen. No debemos realizar presión, porque como dijimos previamente, si generamos nosotros un estímulo sobre el contenido abdominal, puede haber una respuesta peristáltica, y nosotros no queremos ser quienes generemos ese artefacto. Auscultamos apoyando en pared anterior, no generando presión, cuando lo que queremos saber es si existe un peristaltismo espontáneo, si el paciente está teniendo ruidos hidroaéreos. Entonces, la auscultación en el abdomen tiene esencialmente dos objetivos. Por un lado, este que mencionamos, la auscultación de la actividad peristáltica normal del tubo digestivo, donde van a aparecer esos ruidos hidroaéreos, así se lo llama, que es el movimiento de líquido y de gas provocado por el peristaltismo intestinal, y la normalidad es que se trate de más o menos unos 5 ruidos a 30 por minuto. En realidad esto es extremadamente variable, está condicionado por el periodo prandial, por ende, que el paciente tenga poco, tenga moderado o tenga mucho, puede que no tenga significación. Lo que seguramente es un dato patológico es la presencia de silencio abdominal. Si nuestro paciente, que además seguramente tiene una clínica que nos ha hecho pensar en un abdomen agudo, un cuadro de dolor abdominal, o es un paciente que está vomitando y está severamente deshidratado, por ejemplo, nosotros le auscultamos el abdomen, y en ese es en el que tenemos que tener especial interés en saber si existen o no ruidos hidroaéreos. Por lo cual, para poder diagnosticar la ausencia de estos ruidos y por ende directamente pensar que nuestro paciente padece un ilio, vamos a tener que tomarnos aproximadamente unos 30 segundos en cada cuadrante. Así que si ya cuando empiezo a auscultarlo, a los 10 segundos tengo ruidos, y recorro los cuadrantes rápidamente y tengo ruidos, no hace falta que me tome los 2 minutos para auscultar su abdomen. El otro objetivo de la auscultación del abdomen es auscultar el aparato vascular. No lo hacemos rutinariamente en todos los pacientes,
pero en aquellos en quienes está indicado, es importante hacerlo con el método correcto. Entonces, ¿en quiénes estaría indicado auscultar el árbol arterial periférico? Bueno, en principio en aquellos pacientes que tengan alto riesgo de tener enfermedad aterosclerótica. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, hipertensos, dislipémicos, aquellos pacientes que tengan ya antecedentes de haber sufrido alguna enfermedad arterial isquémica, como por ejemplo pacientes que han tenido infarto, o pacientes que han tenido ACV, pacientes que sean tabaquistas severos, y todo hombre mayor de 65 años. En ese caso, vamos a auscultar el abdomen en busca de encontrar soplos. ¿Qué auscultamos? Auscultamos la aorta, en el epigastrio y en la región de bifurcación, como dijimos, que es a nivel periumbilical. Auscultamos las arterias renales, que la localización del lugar de auscultación de las arterias renales es un poquito por debajo de donde anatómicamente se encuentran. Lo que pasa es que no son accesibles en el lugar donde se encuentran. Entonces las vamos a auscultar por debajo. Exactamente la localización sería 2 centímetros por encima del ombligo, en la línea, esa sería la línea horizontal, en la unión con el borde externo del recto anterior. Ahí coloco el estetoscopio y ahí voy a auscultar las arterias renales. Las ilíacas es en una línea que va entre el ombligo y el punto medio de la arcada crural. En el punto medio de esa línea ausculto las arterias ilíacas, y lo que voy a tratar de encontrar es la presencia de soplos que van a ser todos patológicos. A la inversa de lo que dijimos antes, que para recoger ruidos hidroaéreos yo no debo presionar la pared del abdomen, cuando lo que estoy tratando de auscultar son soplos vasculares, todos estos órganos son retroperitoneales, por lo cual yo deberé realizar una presión sostenida con el estetoscopio, con la membrana del estetoscopio, en esos puntos que describimos, sostenida, lenta, y pidiéndole al paciente que tolere un poco la molestia que ocasiona que uno genere esa presión en ese punto de auscultación. Si el paciente es un paciente obeso, probablemente la negatividad de la auscultación no nos permita descartar que tenga soplos. Si nuestro índice de sospecha es muy alto, porque por ejemplo es un paciente hipertenso que ha empezado a estar severamente hipertenso, fuera de control con una medicación habitual, y a nosotros se nos plantea la posibilidad de que haya desarrollado una estenosis de las arterias renales, en ese caso la ausencia de auscultar soplos en el abdomen no va a ser suficiente para descartar la patología y tendremos que proceder a un estudio más específico, como por ejemplo una ecografía Doppler. Eso mismo ocurre con un paciente que a lo mejor ha desarrollado isquemia arterial periférica, en miembros inferiores, no encontramos adecuadamente los pulsos. Entonces, o se puede tratar de una patología distal, pero no podemos, por no auscultar los soplos en las ilíacas, descartar que el paciente tenga patología estenótica, más aún si se trata de un paciente obeso. A la inversa, si hacemos la maniobra y encontramos soplos, siempre son patológicos. Y siempre me dicen lo que la fisiología de un soplo determina, que es que al disminuir el calibre del vaso, se produce un flujo turbulento que ocasiona esa sonoridad, un soplo. ¿Sí? Así que si hay soplos, es patológico y confirma. Si no hay soplos, no descarta por ser menor la sensibilidad al medio. ¿Alguna duda hasta acá? Continúo. No, profe. Bueno, posterior entonces a auscultar el abdomen, que obviamente, como dijimos, va a estar dirigido según nuestra sospecha, vamos a proceder a percutirlo. La percusión de la... Profe, disculpe, me quedó una duda. ¿Y si hay aumento de los ruidos hidroaéreos? ¿Es patológico? ¿Puede ser normal? Bueno, según la clínica que tenga el paciente y según la experiencia del médico en la auscultación del abdomen, digamos,
podrá encontrar un aumento de la sonoridad de esos ruidos hidroaéreos como manifestación clara de una patología. Ahí es cuando se describen esos ruidos en manguerazo o esos borborismos muy aumentados cuando hay un área estenótica en el tubo digestivo. Si una oclusión intestinal o una suboclusión intestinal va a tener esos ruidos aumentados. Sin embargo, puede que un paciente que no tenga la clínica de una oclusión intestinal tenga muchos ruidos hidroaéreos y eso puede estar condicionado por el tipo de alimentos que ingirió, por el momento en el cual los ingirió, y no necesariamente va a ser algo patológico. Del mismo modo, un paciente que está cursando una gastroenteritis aguda, lo más probable es que tenga muchos ruidos hidroaéreos. En sí mismo el ruido hidroaéreo, la presencia de ruidos hidroaéreos, no es patológica por las características sonoras. Lo es en el contexto clínico del paciente. ¿Sí? Si el paciente viene con náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, y yo le ausculto el abdomen, va a ser tranquilizador en principio que tenga ruidos, porque mucho más grave sería que no los tenga, pero si esos ruidos se encuentran aumentados, no me hace el diagnóstico del cuadro. El cuadro está determinado por todo lo que mencionamos antes. No sé si logro explicarme. O sea, tiene Bien, menos profesor. especificidad. ¿Sí? Tiene menos especificidad la característica de los ruidos. O sea, ustedes no van a diagnosticar una oclusión intestinal porque el paciente tenga ruidos hidroaéreos que a ustedes le impresionen en manguerazo. Lo van a hacer porque tiene la clínica y ese es un dato más que suma. ¿Sí? Sin embargo, a la inversa, un paciente que viene por un cuadro de dolor abdominal y no tiene ruidos hidroaéreos, ustedes casi que no necesitan más métodos complementarios para llamarlo al cirujano, o si ustedes son el cirujano, para ocuparse del tema. Si es que la causa fuera una peritonitis, por ejemplo, ¿no? La ausencia de ruido sí tiene mucho valor. Tiene alta especificidad, no tan alta sensibilidad, pero eso ocurre en todo en semiología. No tenemos tanta sensibilidad que devenga de una maniobra semiológica. Sin embargo, todo en semiología tiene alta especificidad. Todo aquello positivo que encontramos. Bueno, con respecto a la percusión, entonces, les decía que sí va a brindar mucha información en la traducción anatómica de la presencia de las vísceras abdominales a través del fenómeno sonoro que genera esta maniobra de percusión, este golpeteo. Ustedes ya lo vieron en aparato respiratorio, cómo se realiza la percusión. Vamos a tener el dedo flexímetro y el dedo percutor. Ese golpe lo ideal es realizarlo sobre la articulación interfalángica distal y tiene que ser realizado con una maniobra que es como un latigazo de la muñeca, que tiene que realizar esa expulsión liberado y el golpe que ocasiona permite recuperar esa sonoridad de acuerdo a la víscera que esté en el abdomen, o a donde estemos nosotros percutiendo, mejor dicho. De ese modo existe sonoridades conocidas como normales, digamos, en el abdomen. Tenemos en el hipocondrio derecho, lo normal es encontrar matidez, porque ahí se encuentra esta víscera sólida, que es el hígado. En el caso de un paciente que tenga un abdomen agudo, por ejemplo, y nosotros le percutimos el hipocondrio derecho, y en vez de encontrar matidez, encontramos sonoridad, estaría muy bien que sospecháramos que ese paciente se ha perforado, ¿sí? Que tiene aire libre dentro de la cavidad abdominal, que se ha ido generalmente hacia las regiones superiores. Entonces, la ausencia de matidez en un paciente con un abdomen agudo me tiene que hacer pensar en una perforación en el caso que estemos percutiendo el hipocondrio derecho. Lo normal, en cambio, en el hipocondrio izquierdo es encontrar timpanismo, porque ahí se encuentra la cámara gástrica. En realidad está la cámara gástrica, está la lengüeta pulmonar, porque no nos olvidemos que el vaso, en su tamaño normal, no se proyecta hacia la cara anterior, es un órgano posterior retroperitoneal. Entonces, entre la cámara gástrica y la base del pulmón izquierdo, solo vamos a encontrar una sonoridad muy aumentada, timpánica, y eso es normal en el espacio semilunar del trago. En la fosa ilíaca izquierda es normal encontrar un área submate, porque ahí ya la materia fecal empieza a ser más sólida y hay menos contenido de líquido y de gas.
Y en cambio, en la fosa ilíaca derecha, lo normal es que haya más sonoridad, porque ahí se encuentra el ciego y comienza el colon ascendente, que tiene mucho líquido y gas. Entonces, la sonoridad es mayor. Esa sonoridad que se encuentra ahí en la fosa ilíaca derecha, después nosotros la podemos usar como parámetro para recorrer el resto del abdomen, y debería ser esa la sonoridad abdominal que encontremos en el resto, ¿sí? Por eso, a eso se lo describe como sonoridad abdominal normal. Por ende, en la región mesogástrica, la sonoridad que vamos a obtener es la sonoridad abdominal normal, muy similar a la que se encuentra en fosa ilíaca derecha. Bueno, cuando comenzamos a palpar el abdomen, vamos a realizar unas cuantas maniobras que van a ir brindando información que nos va a permitir razonar qué es lo que le viene pasando al paciente. Es probablemente la maniobra más importante, o la maniobra más importante que vamos a hacer en el abdomen, la palpación. Podrá ser realizada entonces en una primera etapa como palpación superficial, y posteriormente, luego de haber recogido información sobre esa palpación superficial, vamos a ir a la palpación profunda. La palpación superficial incluye, es como una prolongación de la inspección. Veremos qué es lo que se aprecia a simple vista en la pared anterior del abdomen, y con esta palpación superficial complementaremos eso que hemos visto, caracterizando esos hallazgos. Por ejemplo, si nuestro paciente presentaba tumoraciones o irregularidades, veremos qué consistencia tienen esas tumoraciones, y realizaremos algunas maniobras. Por ejemplo, si nosotros le pedimos a nuestro paciente que contraiga la pared anterior del abdomen, podremos apreciar qué pasa con esas tumoraciones. Ya lo vamos a ver con más detalle a continuación. Posteriormente vamos a registrar el tono de la pared abdominal, generando pequeñas flexiones de los dedos y tratando de presionar o de entrar en la cavidad abdominal, pero suavemente, y de ese modo veremos si la pared nos pone resistencia, cuál es el tono que tiene la pared espontáneamente, si reacciona aumentando el tono de la pared, por ejemplo. Y vamos a realizar entonces la exploración de toda lesión que nosotros hayamos visto. Posteriormente, la palpación profunda consiste en una palpación general en busca de tumoraciones. Por supuesto, si el paciente nos consulta por dolor abdominal, realizaremos una técnica especial que va a incluir la exploración de puntos dolorosos, y luego vamos a explorar el hígado, el vaso, el ciego, el sigma, y el polo inferior del riñón derecho, en los casos en los cuales hubiese un gran crecimiento del riñón y el paciente tuviese un abdomen más bien delgado. Ahí puede que tengamos alguna rentabilidad. Bueno, entonces la mano del escultor, apoyamos la mano en la región anterior del abdomen y comenzamos a recorrerla suavemente. Busca, como dijimos antes, comenzar a caracterizar lo que hayamos visto que puede estar alterado en la cara anterior del abdomen, y también lo que busca es relajar al paciente y prepararlo para el examen, que como dijimos va a incluir maniobras de palpación profunda que pueden llegar a resultar dolorosas. Entonces esta primera maniobra relaja, ahí le explicamos al paciente lo que vamos a hacer y vamos conociendo si hay alguna tumoración. Es simplemente pasar la mano por la cara anterior del abdomen. Cuando exploramos el tono de la pared, realizamos pequeños movimientos de flexión de las últimas falanges. Lo podemos hacer en simultáneo mientras vamos recorriendo en la mano del escultor la cara anterior del abdomen. Vamos realizando pequeñas flexiones y ahí vamos evaluando el tono de la pared. ¿Qué tanta resistencia nos opone la pared del abdomen a estos movimientos de presión? Si nosotros encontramos en nuestro paciente esas tumoraciones que habíamos dicho que se podían apreciar a lo mejor a simple vista, le vamos a pedir que eleve la cabeza o que eleve las piernas con el objetivo de aumentar la contracción de los músculos abdominales, y ahí veremos qué pasa con esa tumoración que habíamos visto. Si es intraabdominal esa tumoración, lo más probable es que desaparezca o que disminuya su volumen.
Si en cambio se trata de una hernia o de una eventración, o sea, hay una zona de debilidad de la pared, y cuando yo tenso los músculos, esa zona incluso se hace de mayor volumen, y al someter al contenido abdominal a más presión, protruye más. O sea que esa maniobra suele hacer que aumente el contenido herniario, lo mismo que pedirle al paciente que tosa, o lo mismo que pararlo al paciente. ¿Sí? Cuando están de pie, se suelen aumentar estas tumoraciones ocasionadas por contenido intraabdominal. Si en cambio esa tumoración está en la pared, no se va a modificar. ¿Sí? Va a seguir palpándose y viéndose igual que como estaban. Bueno, en este caso, por ejemplo, estos son lipomas. ¿Sí? Son formaciones tumorales, tejido adiposo, son tumores benignos, y se encuentran, en este caso, en la pared abdominal, pero pueden estar localizados en cualquier sector del tejido celular subcutáneo, en los brazos, en la espalda, donde fuera. Cuando yo a mi paciente le pida que haga esa maniobra de aumento del tono de los músculos abdominales, no se van a modificar, van a seguir estando igual. En cambio, en el caso de una eventración o una hernia, cuando haga esa maniobra va a protruir aún más. Y en este caso el paciente está parado incluso y hace que protruya más. Bien, la palpación profunda. Cuando nosotros comenzamos la palpación del abdomen, habíamos dicho que la parte de la palpación superficial era la evaluación del tono de la pared. Cuando nosotros estamos por realizar la palpación del abdomen, si nuestro paciente en la maniobra anterior nos había permitido observar que tenía un aumento en el tono de la pared, pero no fisiológico por ser deportista o porque tenga naturalmente un tono aumentado, sino porque ese paciente se encuentra cursando un abdomen agudo, o sea, vino a consultarnos por dolor abdominal, y cuando lo empiezo a examinar, previamente lo oculté, ojalá haya tenido ruidos hidroaéreos, si no tenía los ruidos, ya sé que está más grave, que si los tiene, lo empiezo a palpar, tiene el tono aumentado, está más grave que si tuviese un abdomen blando. Si ese tono aumentado es ya un abdomen en tabla, por ejemplo, o sea, yo intento palpar y generar algún movimiento de presión para poder entrar a la cavidad abdominal y no puedo, ese paciente ya tiene la máxima expresión de un dolor peritonítico, entonces, además de estar sumamente grave, con ese dato nomás es suficiente para proceder hacia la terapéutica, ¿no? De lo que sea que diagnostiquemos. Pero no nos deja dudas, digamos. Si en cambio yo encontré un tono aumentado, pero puedo realizar la palpación, bueno, poder proseguir con una palpación profunda. En el caso de un abdomen en tabla, por supuesto, no lo voy a poder hacer, al paciente le va a generar muchísimo dolor y no tendría ningún sentido. Tengo que ir en busca del diagnóstico, probablemente a través de métodos complementarios, y ya pensar en una cirugía. Si lo puedo hacer entonces, comienzo con una palpación profunda, generalizada, son maniobras suaves, y en principio buscamos encontrar alguna tumoración. Porque ¿qué sería lo normal en el abdomen? Salvo los órganos que mencionamos, que normalmente pueden ser palpables, lo normal es no poder precisar nada en el contenido abdominal. Todo debería ser palpado con la misma consistencia, que son las asas intestinales, que son móviles, no crecen resistencia. Lo normal entonces en el abdomen, salvo los órganos que normalmente se palpan, que los vamos a ver a continuación, lo normal en la palpación del abdomen es no palpar nada. Si este paciente nos consulta por dolor abdominal y su clínica, como habíamos visto anteriormente, nos hace pensar que podría tratarse de un abdomen agudo, las causas más frecuentes de abdomen agudo son apendicitis, colecistitis, diverticulitis complicada, y después entramos en otras, un tumor que se puede haber perforado, una úlcera que se puede haber perforado. Vamos a recorrer esa palpación reservando para el final el área que nuestro paciente nos haya dicho que le duele más. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la parte de síntomas de dolor abdominal, que casi todos los dolores viscerales comienzan siendo inespecíficos, mal localizados, sobre todo a nivel de la línea media, y que luego
a medida que el proceso va avanzando y la inflamación va siendo más importante y compromete al peritoneo parietal, se va focalizando alrededor de la víscera afectada. Entonces, si para cuando comenzamos a revisar a nuestro paciente, él ya nos puede decir que hay un área del abdomen que le duele más que otra, pues esa área la vamos a dejar para el final. Vamos a ir palpando el resto, vamos a ver qué encontramos, cómo responde al dolor, para dejar al final el área más dolorosa. Esa área más dolorosa puede llegar a ser, por ejemplo, la fosa ilíaca derecha. En ese caso estaremos sospechando probablemente una apendicitis aguda, o en el caso de una mujer, a lo mejor apendicitis con una complicación anexial, y vamos a ver qué pasa cuando nosotros comenzamos a palpar suavemente esa zona. Si el paciente, ya cuando nosotros empezamos a palpar suavemente, responde generando una contracción que muchas veces es involuntaria, el paciente ya nos está haciendo esa respuesta que se llama defensa. Es una contracción muscular de la pared abdominal involuntaria, y esa defensa me está diciendo que el peritoneo parietal ya está comprometido. Ya me lo había dicho la cronicidad o la cronología del dolor, pero este dato suma a esa sospecha. Está más grave este paciente, tiene ya peritonitis. Si además nuestro paciente podemos presionar, o sea, podemos entrar, le duele, pero nosotros le pedimos que aguante un poquito. Presionamos de forma sostenida en este lugar, que es el punto de McBurney. Nosotros vamos presionando, y cuando soltamos, lo hacemos de forma un poquito más rápida, no brusca, pero sí más rápida, y vemos cómo responde nuestro paciente. Si nuestro paciente al palpar McBurney y soltar genera mucho dolor, le duele más que cuando yo le palpaba, eso se llama dolor a la descompresión, y es un signo de peritonitis. Lo mismo que antes, ¿no? O sea, defensa, dolor a la descompresión, otro signo de peritonitis, signo de Bloomberg, y finalmente a lo mejor yo intenté palpar, pero no pude porque el tono de la pared estaba extremadamente contracturado. Abdomen en tabla, máxima expresión de la peritonitis. Este lugar, el punto de McBurney, entonces es trazando una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior, y ahí en la unión del tercio externo con los dos tercios internos. Lo palpamos, no es una maniobra digital, no es un solo dedo. Si bien es un punto, lo hacemos suavemente, presionamos, le va a doler al paciente. Cuando suelto, le duele más. Eso me hace pensar en una apendicitis. Otro punto doloroso ocasionado por otra víscera que puede estar sufriendo ese proceso inflamatorio de la pared, que a lo mejor todavía no contactó al peritoneo parietal, entonces todavía no es tan precisa la localización del dolor, sigue siendo un hemiabdomen superior doloroso o periumbilical. Si avanza más y compromete el peritoneo, a lo mejor ya le duele claramente en el hipocondrio derecho, es el punto cístico, y lo que vamos a hacer es una maniobra similar a la que hicimos haciendo Bloomberg, digamos, en el punto de McBurney. Lo que vamos a hacer es generar una palpación que puede ser o en mano en cuchara, hacia ahí, desde el reborde costal hacia lo que vendría a ser el fondo vesical, la unión entre el punto medio, mejor dicho, de la arcada costal derecha. A ese nivel, nuevamente, no es una maniobra digital, es con toda la mano, voy presionando y le pido a mi paciente que tome aire profundo, porque de por sí la vesícula no va a ser accesible a mi palpación. Pero cuando el paciente tome aire profundo, el hígado desciende por la contracción diafragmática y expone más a la vesícula. Y si está inflamada, ese momento en el cual yo estoy generando la presión y él baja la vesícula, en ese momento el paciente le genera mucho dolor e interrumpe la inspiración. No puede seguir inspirando porque le duele mucho. A eso se lo llama maniobra de Murphy positiva. Entonces, el punto lo vamos a tomar como el punto medio de la arcada costal. Hay otras formas de determinar, pero estaríamos hablando de 1 centímetro más, 1 centímetro menos.
no tendría sentido. Otros puntos dolorosos pueden ser el punto epigástrico, que a nuestro paciente le duela particularmente el epigastrio. Si no se trata de un paciente que se encuentra cursando un cuadro de dolor muy intenso, las epigastralgias, como las habíamos descrito en lo que era la dispepsia, son sumamente frecuentes, dolores leves, moderados, y cuando yo lo voy a revisar a mi paciente, y de todo el abdomen, la zona que más le duele es la zona epigástrica. Pero estamos hablando siempre de una molestia, no de un cuadro que se acompañe de signos peritoneales. Nunca tendría peritonismo una epigastralgia por una dispepsia. Sí tendría peritonismo una úlcera perforada, por ejemplo, o una pancreatitis, por ejemplo. Un paciente puede tener un dolor sumamente intenso en epigastrio, y cuando nosotros le revisamos el abdomen no le encontramos demasiadas alteraciones, no es que esté ileado, o sea, tiene ruidos hidroaéreos, el tono de la pared del abdomen está conservado, no está aumentado, es un abdomen blando. Cuando empiezo a palpar le duele un poco, a lo mejor más el abdomen superior, pero no es que tiene reacción peritoneal, y sin embargo el dolor por el que vino es sumamente intenso, pues entonces tengo que pensar en que se trate de un dolor referido. Y a lo mejor lo que le está doliendo mucho, y sí duele de esa manera intensa, es el miocardio, por ejemplo. Un paciente que esté teniendo un infarto por el miocardio, o un paciente que tiene una pericarditis, o un paciente que tiene una neumonía de la base, que compromete la pleura diafragmática y entonces refiere el dolor al hemiabdomen superior o al epigastrio. También le puede doler mucho y todavía no tener reacción peritoneal una pancreatitis. Hasta que esa pancreatitis pasa la etapa de edematosa y llega a la etapa necrótica, ahí irrita mucho el peritoneo y ahí el paciente ya empieza a experimentar claramente una peritoneo. Pero inicialmente puede haber tenido ese dolor intenso sin traducción en el examen físico. Así que como dijimos antes, el epigastrio es la zona que más diagnósticos diferenciales nos plantea, por la multiplicidad de vísceras y por la cantidad de órganos que al estar lesionados o sufriendo algún proceso, refieren el dolor al epigastrio. También podemos tomar los puntos renoureterales, pero estos tienen bastante menos rentabilidad. Cuando vamos a hacer la palpación profunda y la maniobra de descompresión, como dijimos, esto lo podemos encontrar en los lugares que describimos, como era el área de McBurney o el punto cístico, pero también nos podría pasar que encontramos esta misma respuesta de dolor a la descompresión en otras áreas del abdomen. La fosa ilíaca izquierda, porque un paciente tiene una diverticulitis, o en todo el abdomen, porque nuestro paciente, por el proceso que fuera, ya tiene una peritonitis generalizada. Entonces, encontramos aumento del tono de la pared, dolor a la presión, dolor a la descompresión y defensa en todo el abdomen. Así que esa misma maniobra la puedo hacer en otros lados y puede tener el mismo resultado. Bueno, entonces el signo de Bloom, yo acá les menciono, ustedes después, total, esto como queda grabado lo van a poder ver, hay numerosos signos que nos hablan de, nos sugieren distintas patologías. Son maniobras, o sea, yo deberé realizar una maniobra y voy a obtener una respuesta y esto puede orientar. Sin embargo, de todos estos, que van a ver que hay un listado mayor, los que más rentabilidad tienen y han demostrado ser más exactos, más sensibles y por ende tener valores predictivos positivos más altos, ya dijimos que lo nuestro en semiología no es el valor predictivo negativo, ¿sí? No vamos a descartar porque no esté, pero si está, sí vamos a avanzar en nuestro diagnóstico con convicción, porque generalmente tienen muy alta especificidad y valor predictivo positivo. Entonces, de todos estos, yo les destaco, y además son los que usamos en la práctica todos los días, el signo de Bloomberg, que lo mencionamos en el punto apendicular o en el punto de McBurney, le hacemos esa presión y cuando soltamos, al paciente le duele más. Eso es la inflamación peritoneal, signo de Bloomberg. Por peritonitis en este caso. El signo de Murphy, lo mismo que dijimos antes,
el paciente está tomando aire profundo mientras nosotros hacemos una palpación dirigida en el punto medio costal, por debajo de ese punto medio costal, en el cuadrante superior derecho del abdomen, y eso, de interrumpir la respiración, de que nuestro paciente se queje de más dolor, nos hace pensar en una colecistitis aguda. El signo del obturador, el signo del psoas ilíaco y el signo de Robson son 3 signos que son útiles cuando nos da un Bloomberg negativo y nosotros teníamos sospecha de que nuestro paciente padecía una apendicitis aguda. ¿Y por qué puede ser que nuestro paciente tenga el signo de Bloomberg negativo y sí tenga una apendicitis aguda? Porque la localización del apéndice es muy variable, extremadamente variable. Entonces, a veces tiene una localización retrocecal que tiene más contacto con el psoas ilíaco que con la pared anterior del abdomen. Entonces, nuestro paciente, cuando nosotros lo estamos revisando, a lo mejor hizo la cronología, primero un dolor en epigastrio, luego alrededor del epigastrio, del mesogastrio, perdón. Y finalmente se ha focalizado en fosa ilíaca derecha, y nosotros creemos que este paciente puede tener una apendicitis, y cuando vamos a hacerle la maniobra a palparle McBurney y le hacemos la maniobra de Bloomberg, le da negativo. Nosotros dijimos en principio que no podíamos descartar solo por esa negatividad, y está bien que así sea, y podemos usar otras maniobras complementarias, manteniendo el mismo índice de sospecha, porque creemos que ese apéndice tiene otra localización, ¿sí? Que no está hacia arriba en contacto con la pared abdominal, sino que a lo mejor es retrocecal o tiene alguna dirección diferente. Entonces, para eso podemos usar el signo del obturador. Ahora lo vamos a ver en una foto, pero es muy útil. A este paciente le flexionamos la rodilla a 90 grados, la cadera y la rodilla a 90 grados, y hacemos una rotación externa del músculo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Va a disminuir la cavidad, digamos, por la contracción de los músculos, y puede que aparezca el dolor claramente ahí, y eso nos hablaría de abscesos pelvianos, de masas intrapelvianas, o bien la posibilidad de una apendicitis, por ejemplo. El signo del psoas ilíaco, cuando decimos que es retrocecal y el apéndice apoya más sobre el ciego, a nuestro paciente le decimos que levante la pierna contra resistencia, y ahí vamos a ver que le genera muchísimo dolor. Y el signo de Robson es que palpamos la fosa ilíaca izquierda contralateral, o sea, no tocamos la fosa ilíaca derecha. Lo que hacemos es una palpación profunda sobre fosa ilíaca izquierda. Y ahí se genera dolor en la fosa ilíaca derecha. Nuevamente nos hace pensar en apéndice. En esta foto, entonces, podemos ver cómo sería la fisiopatogenia de la ocurrencia del dolor porque nosotros le hacemos la maniobra del psoas. O sea, el paciente flexiona la rodilla, contra resistencia, se tensa el músculo psoas, sobre el cual puede estar teniendo contacto ese apéndice inflamado, y ahí el paciente experimenta dolor. Y este es el signo del obturador. Lo ponemos al paciente en esta posición y le giramos, le hacemos una rotación externa de la cadera, y ahí aparece el dolor, ¿sí? Nuevamente la explicación sería la relación que tiene ese apéndice que puede estar apoyando sobre el obturador, ¿sí? Sobre el músculo obturador. Bien. Les presento acá esto que se llama, es una regla de predicción clínica, la regla de Alvarado. Ustedes la van a ver con más detalle en cirugía general, cuando cursen cirugía general. Yo solo se las presento para que vean que las maniobras que nosotros aprendemos acá en Semio, después son las que se tienen en cuenta para tomar decisiones. O sea que hay que poner especial hincapié en entrenarse, en adquirir experiencia, en hacerlo, en ver pacientes, para que nuestro juicio, cuando hemos realizado una maniobra, se transforme en un punto de los que se van a tener en cuenta para tomar decisiones. Entonces,
Si hemos hecho adecuadamente el interrogatorio y nuestro paciente nos ha referido de forma espontánea que el dolor ha tenido migración desde la región, sobre todo del hemiabdomen superior, y luego ha ido a fosa ilíaca derecha, eso es muy específico. Hay que tenerlo en cuenta. Orienta hacia apendicitis. Si nuestro paciente además experimenta anorexia, no quiere comer, no tiene nada de apetito, y ni hablar si tiene náuseas y vómitos, son sugestivos de apendicitis. Por sí solos, por supuesto, no pueden hacer el diagnóstico. Fíjense que si solo lo positivo fuera el relato y no hubiese ningún hallazgo en el examen físico, a nuestro paciente le daría una puntuación de 3 o menos, y eso sería de poca probabilidad. Pero porque lo revisé bien además, le hice todas las maniobras, y nuestro paciente no tiene ningún hallazgo en el examen físico. Como es muy baja la probabilidad, no es que lo mando a la casa y me olvido, lo observo. Si no tengo un lugar a donde internarlo y a observarlo, pues lo mando a la casa, pero con las medidas de signos de alarma. Cualquier cosa que pase, vuelve, ¿sí? Y lo vuelvo a revisar a las horas, a lo mejor 6 horas, y veo qué pasó. A lo mejor ahí ya sí aparecen los signos en el examen físico. Bueno, el examen físico, ahora sí, que es lo que estamos viendo específicamente en este teórico. ¿Cuáles son los signos a los cuales se le da tanto valor que puede que nos condicione ir a operarlo al paciente si no tuviéramos métodos complementarios? Que el paciente tenga dolor ahí en fosa ilíaca derecha, que presente dolor al rebote o dolor a la descompresión, o sea, un Bloomberg positivo, que tenga fiebre, que es otro dato que nosotros por eso dijimos siempre le tomamos los signos vitales a un paciente que viene por lo que fuera, pero más en abdomen, en todo, en realidad. Nos cambia, no es lo mismo un cuadro que no tiene síntomas generales que un cuadro que tiene síntomas o signos generales, ¿no? Y bueno, en este caso ya son métodos de laboratorio, que son otros 2 puntos que tienen alto valor. Pero fíjense que el dolor a la descompresión es lo que más puntos tiene, porque es lo más específico. Y otro que no está acá, pero ya no está en este listado de Alvarado, pero sí en el Alvarado modificado, es el signo de Robson. El signo de Robson ya también se lo considera altamente específico de apendicitis y tiene un punto. Si nuestro conteo, solo basados en la clínica, o sea, no le hice laboratorio todavía, pero si nuestro conteo tiene de 5 a 7, la sospecha de apendicitis aguda es moderada. Tal es que en caso de no tener contraindicación y no tener métodos complementarios, podríamos avanzar, por ejemplo, en una laparotomía. Así que tiene mucho valor. Si le hacemos un laboratorio y lo confirma, bueno, de 8 a 10, alta posibilidad. Lo más interesante de esto, además, es, como vemos acá, los valores predictivos. Tiene muy buena capacidad de descartar, ¿sí? Si todo esto es negativo o si su puntaje es bajo, yo estoy en condiciones de decir que es muy poco probable. No tomo ninguna conducta, lo observo, no sumó, pasaron 24 horas, el cuadro está igual o incluso mejor, ya está, descarté apendicitis. Porque su valor predictivo negativo es muy alto, ¿sí? Un likelihood ratio de 0,26, cercano a 0, muy útil. Bueno, ahora vamos a pasar a, bueno, un paciente que también puede venir por dolor abdominal o el examen físico de un paciente en el cual estoy sospechando una hepatopatía. Vamos a ir al abordaje mediante el examen físico de la exploración del hígado. Exploramos el hígado, no solo palpamos el hígado. La información que el examen físico nos aporta sobre el hígado es bastante, es abundante, sobre todo si utilizo las maniobras apropiadas. Entonces, en principio voy a palpar el borde inferior del hígado, tratando de determinar cuál es su localización, o sea, ¿dónde está el borde inferior? Para eso voy a realizar 2 maniobras, que ya se las muestro a continuación. En los libros de texto ustedes van a encontrar más maniobras, y lo bueno es que las conozcan todas, y que después cuando ustedes vayan haciendo su práctica, vean cuál les resulta más útil, y bueno, y obviamente con el tiempo probablemente se queden con 1 o 2 que hagan habitualmente. A un paciente en general no le hacemos todas las maniobras,
y hacemos esa que a nosotros nos resulta más útil por nuestra experiencia. Entonces, además de saber dónde está localizado, vamos a tratar, una vez que podamos palparlo, de saber si es un borde nodular, si es romo, si es un borde afilado, si le genera dolor la palpación, y hay que recorrer todo el borde, incluso yendo hacia el epigastrio, si fuera que tiene una visceromegalia, que dijimos que va a ocupar el epigastrio y que va a borrar esa depresión epigástrica, pues deberé seguir palpando con el epigastrio, describiendo todas las características del borde inferior. ¿Cuáles pueden ser útiles entonces? La maniobra unimanual al acecho. Yo voy a colocar entonces mi mano en el flanco, digamos, en dirección cefálica, y voy a quedarme ahí presionando suavemente y le pido a mi paciente que tome aire. Vemos si al tomar aire, como habíamos dicho, se contrae el diafragma, eso se horizontaliza el diafragma y hace descender el hígado, y vemos si nosotros comprobamos que hay una masa que se acerca hacia mis dedos, que sería la masa hepática. Si no ocurrió, avanzo con la mano unos centímetros más, me localizo, veo si lo palpo espontáneamente, si no lo palpo le pido que tome aire, veo si desciende, si no, avanzo, ¿sí? Ese es el modo, o sea, voy coordinando con la respiración, pero yo le digo al paciente que tome aire cuando yo veo que espontáneamente no lo palpé y quiero ver si desciende con una inspiración profunda. Ahí veré si localizo el borde inferior. Pero obviamente esta forma de palpar solo me permite localizarlo, no me permite ver cómo están las características del borde inferior. Entonces probablemente tenga que complementar, una vez que lo localicé, o directamente empiezo a usar esta maniobra, la palpación de mano en cuchara. Es unimanual. También puedo ir recorriendo con mano en cuchara desde más abajo, si yo sospechara que la víscera está muy aumentada de tamaño, y veo si lo encuentro espontáneamente, y si no avanzo hacia arriba, y le pido al paciente que tome aire, y veo si baja una masa que contacta con el pulpejo de mis dedos. Si no ocurre, avanzo hacia arriba en dirección cefálica, me quedo ahí, veo si lo palpo espontáneamente, no lo palpo, le pido que tome aire, veo si desciende la masa hepática, y si no, vuelvo a realizarlo hasta llegar a la arcada completa. Esta maniobra, en caso de encontrar el borde inferior, sí me va a permitir determinar las características. ¿Por qué? Por la yema de los dedos voy a poder ver si es una superficie nodular, si es roma. Esta maniobra tiene mucha rentabilidad, la palpación bimanual. En ella vamos a cruzar ambos índices y vamos a formar una línea recta con el resto de los dedos. Nos ponemos también en dirección cefálica nosotros y realizamos los mismos pasos. Hacemos primero una palpación espontánea. No encontramos la masa hepática, no se lo palpa, le pido que tome aire. Mientras estoy palpando, veo si desciende una masa que toma contacto con mis dedos. No es así, avanzo hacia arriba en dirección cefálica, y cada vez que no lo palpe espontáneamente, le pediré que tome aire, veré si desciende una masa, y en caso de ocurrir, pues ahí me quedaré, le digo no suelte el aire, y voy palpando y precisando las características del borde inferior. Una vez que tengo localizado el borde inferior, espontáneamente, no por inspiración, o sea, la inspiración es más que nada para tornarla más evidente a la localización, para que yo me dé cuenta que eso que estaba palpando es el hígado porque se movió con la inspiración. Pero luego le digo suelte el aire y veo dónde se ubica exactamente, porque lo voy a marcar. Ahí donde se ubica el hígado, el borde inferior del hígado, lo voy a marcar y lo voy a tener preciso porque hasta ahí va a ser la altura hepática. Pero ¿dónde va a comenzar la altura hepática? Pues para determinar la altura hepática, el punto de comienzo va a coincidir, y lo voy a obtener mediante la percusión, y va a coincidir con el comienzo de la submaxilar. Yo voy a comenzar a percutir por la línea medio clavicular derecha
por el segundo espacio intercostal, y desde ahí lo que voy a obtener es una clara sonoridad pulmonar. Percuto y empiezo a descender por esa línea, y en un punto que generalmente está a la altura de la línea intermamilar, va a haber un cambio de sonoridad. Ese cambio de sonoridad no va a ser hacia la matidez neta, va a ser menos sonoro que lo que había percutido en el segundo espacio, pero más sonoro que al seguir descendiendo, donde ya francamente aparece la matidez. Ese cambio de sonoridad a matidez se lo denomina submatidez. Ese punto donde está la submatidez es el punto donde comienza a estar el hígado. Recuerden por qué se da este fenómeno. Porque la lengüeta pulmonar se interpone entre la pared anterior del tórax y la cúpula diafragmática bajo la cual se encuentra el hígado, que se encuentra unos centímetros por debajo, ¿sí? Entonces, esa lengüeta hace que todavía sea sonora la percusión, por más que ya esté el hígado. ¿Me explico? Bueno, ahí aparece entonces la submatidez. Ahí está la altura hepática, ahí comienza la altura hepática. Lo voy a tomar como referencia, generalmente coincide con la línea intermamilar, y la otra referencia por la cual yo determino la altura hepática es el borde inferior, que lo obtuve mediante la palpación. Entre ambas, entonces, lo mido simplemente, y lo normal es que mi paciente tenga un hígado que no supere los 12 centímetros. Eso es lo habitual, ¿sí? Después, sujeto a los tipos constitucionales, puede haber un par de centímetros más, generalmente no menos. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a la exploración del hígado? Por eso nosotros cuando se lo pedimos en las maniobras, no le decimos palpación del hígado, decimos exploración del hígado, porque comienza con la palpación, pero no termina hasta que yo no haya precisado la altura hepática. Bueno, para la exploración del vaso, en principio tenemos que tener en cuenta que el vaso, como habíamos dicho, y el repaso anatómico les va a permitir refrescar, no se proyecta hacia la cara anterior del abdomen, es un órgano retroperitoneal y es un órgano posterior además. O sea que solamente cuando crece, y crece significativamente, llega hacia la cara anterior del abdomen y ahí se torna accesible. Pero tiene que ser un crecimiento significativo, ¿no? Casi que tiene que haber aumentado el doble de su tamaño. Bien, ¿y cómo puedo hacer entonces? Porque si yo no tengo alta sospecha de esplenomegalia, o sea, mi paciente no padece o una hipertensión portal o un linfoma, una leucemia amiloide crónica, en quien sé que su vaso va a estar muy aumentado de tamaño, va a ser masiva la esplenomegalia, pero si no tengo esa sospecha en principio, para poder palpar al vaso hay numerosas maniobras. No tiene demasiado sentido que yo las haga todas, cuando en realidad de movida sé que en principio no debería palpar. ¿Sí? Entonces, se puede utilizar una maniobra sencilla y fácil, que es percutir el punto de Castell. ¿Qué podemos hacer? Percutimos este punto de Castell, que es la unión del noveno espacio intercostal con la línea axilar anterior. En ese punto percuto. Si al percutir obtengo sonoridad, que es lo que habíamos dicho que íbamos a obtener, ¿se acuerdan cuando habíamos visto la percusión normal del abdomen? Habíamos dicho que normalmente en hipocondrio izquierdo se percibe timpanismo. Si yo percibo timpanismo en esta percusión del punto de Castell, significa que el vaso no creció lo suficiente, por lo menos, como para haber desplazado a la curvatura del estómago, y por ende, ese estómago sigue estando ahí. No creció tanto. Y si no creció hasta ahí, menos lo voy a encontrar palpándolo, ¿sí? Porque es como un crecimiento que se va dando paulatinamente. Primero desplaza el estómago, después llega al borde costal, y después supera el borde costal y se expone directamente en la cara anterior del abdomen. Pero si no lo
percutí mate a esa zona y lo otro obviamente me puede encontrar. Por eso se sugiere que sea la primera maniobra que se utiliza para investigar el tamaño del vaso y de tener timpanismo, sonoridad abdominal normal, no se aconseja continuar con las otras maniobras. Si en cambio sí encontráramos que está mate, el punto de Castel, y cuando lo queremos palpar en decúbito dorsal y no palpamos nada, puede que sea porque es un crecimiento significativo, pero no todavía tanto como para haber superado la cara costal, y ahí es cuando voy a utilizar decúbitos especiales para tratar de exponerlo. Entonces le pido a mi paciente que se ponga el decúbito lateral izquierdo, del lado derecho, perdón, el lado izquierdo expuesto, y le voy a flexionar el miembro inferior para relajar los músculos del abdomen, los músculos oblicuos, y le voy a relajar también el miembro superior, que en este caso, cuando el miembro superior está hacia arriba, atrás de la cabeza, no estoy relajando esos músculos. Lo que estoy haciendo es tensar esos músculos con el objetivo de percutirlo. Entonces empiezo a percutir por los espacios intercostales, desde el noveno. Es normal encontrar matidez más o menos hasta la línea medio axilar, que es la matidez del vaso normal. Ya no es tan normal hacia la línea axilar anterior, habíamos dicho, de hecho ese es el punto de Castel. Lo voy percutiendo, y si la matidez persiste y sigue, significa que esa visera sigue creciendo, se la voy a poder palpar. En ese punto, le cambio la posición del brazo a que descanse por adelante del tórax. Entonces ahí relajé todos los músculos oblicuos del abdomen y realizo desde el lado izquierdo del paciente una palpación en cuchara, mano en cuchara, tratando de encontrar la proyección entonces del vaso ahí en el hipocondrio izquierdo. La otra posibilidad es, una vez que yo palpé y percutí el punto de Castel y me dio que tenía matidez, hago una palpación unimanual al acecho, y a lo mejor es tan grande esa visera que directamente en esta posición lo encuentro. ¿Sí? Ya estoy encontrando el vaso, que generalmente crece superficialmente, es un órgano friable, así que la maniobra tiene que ser suave. Y si no lo encuentro así, es que lo pongo en el decúbito lateral. Esta es una maniobra bimanual donde con la mano no hábil, digamos, retraigo la parrilla costal, la traigo hacia mí con el objetivo de darle menos lugar al vaso. Le pido a mi paciente que tome aire profundo, y ahí cuando toma aire profundo hago una palpación al acecho a ver si aparece. Bien. Pero normalmente el vaso no se palpa, ¿sí? Tenemos que saber que existen maniobras para tratar de poder palparlo y precisar sus características, pero siempre va a ser cuando yo tengo una alta sospecha de patología. Bien, la palpación de la cuerda cólica, esta maniobra sí es muy útil, se hace por deslizamiento, es una maniobra bimanual. Se busca formar con los dedos un eje recto, como el que usamos con la palpación bimanual del hígado, y lo colocamos, digamos, paralelo a la arcada crural. Y ahí hacemos una presión y vamos como trayendo los dedos hacia adentro, y vemos si nosotros hemos podido percibir que estamos pasando por encima de lo que se describe como cuerda cólica, que es como si nosotros estuviéramos pasando por encima de una soga, a ese nivel. A veces puede ser dolorosa, sobre todo en los casos de la diverticulitis, y podemos ver si, por ejemplo, la aparición de tumoraciones a ese nivel. Pero el sigma sí es un órgano que normalmente se palpa, se lo palpa como una soga. No dolorosa sería lo normal. Levemente sensible puede ser. Finalmente, la palpación del ciego, que es desde fosa ilíaca derecha,
lo que voy a tratar de hacer es una maniobra de deslizamiento suave, no como cuando estuvimos procurando explorar el punto de McBurney, sino una maniobra de palpación suave, tratando de precisar las características del ciego, que normalmente está lleno de gas y de líquido, y al cual yo puedo presionar y hacerle como migrar ese contenido líquido. Nuevamente pueden aparecer tumoraciones cuando lo estoy palpando. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieren que repasemos? Lo del sigma, profe, yo no entendí bien a dónde había que hacerlo. Lo del sigma. Es en fosa ilíaca, vuelvo a la foto. En fosa ilíaca izquierda. Eso vendría a ser la cresta ilíaca, aquí tenemos la esquina ilíaca anterosuperior. Entonces, voy a volver para explicarles bien, porque esa foto no es tan buena en cuanto a la posición de las manos. Podemos usar esta posición de las manos, ¿sí? Cruzamos los índices y formamos como una línea recta con el resto de los dedos, y esa línea recta la trasladamos ahí, paralela a la arcada crural. Y desde ahí hacemos el movimiento envolvente, ¿sí? Hacia nosotros, digamos. Y vamos a percibir que pasamos por encima, como si estuvieran los dedos pasando por encima de una soga. Es una maniobra profunda, ¿sí? Me tengo que ir bien profundo en el abdomen. Porque el ciego está aplicado a la pared posterior. Perdón, el ciego, el signo. Mariana, si querés ir cortando la grabación y, Bueno. y ya vamos terminando.